Bienvenidos, bienvenidas a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Hoy va a ser un vídeo diferente. Vamos a abordar 5 razones por las que deberías presentarte sí o sí a oposiciones, independientemente de si este año sale en tu comunidad, independientemente de si hay 5 plazas, 10. Cuanto antes te presentes, cuanto antes cojas esa inercia, mejor para tu devenir. Y esto, y de hecho esta temática sale de que ayer tuve una llamada con Daniel, que se interesó en nuestra preparación de oposiciones y tenía muchas dudas al respecto de si prepararse con los pocos méritos que tenía, si era un buen año, etcétera, etcétera. Entonces espero que con este vídeo pues tengas la motivación suficiente para tomar acción, y también voy a hablar desde mi experiencia, no solo mi experiencia de N = 1, sino mi experiencia en estos últimos 8 años que llevo preparando oposiciones. Así que vamos con todo. En primer lugar, te recomiendo que te presentes cuanto antes, porque así vas a comprender las reglas del juego, vas a entender lo que se puede sentir antes de entrar a hacer un examen de oposiciones, vas a comprender cómo abordar un supuesto práctico, vas a entender en definitiva lo subjetivas que son las oposiciones de educación, y por lo tanto, si quizá este año no es el año, esa inercia positiva te va a servir para que en 2 o 3 años puedas alcanzar tu objetivo. Aquí tengo dos experiencias, la primera la mía, y por eso también hago este vídeo. Cuando acabé la carrera, yo decidí no presentarme por rumores que había dentro de mi carrera, que me decían que era imposible el primer año, que mejor hacer un máster, que mejor hacer otra carrera, y así lo hice. ¿Qué pasó? Que la mayoría de alumnos de magisterio y del máster de educación que se presentaron ese año, quizá no cogieron plaza, pero sí que es cierto que a los pocos meses, porque fue un buen año para hacerse interino, empezaron a trabajar. Y yo, por el camino, pues tuve un año sabático, luego hice otra carrera, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que si hubiera decidido el opositar en ese año, pues estaría con más facilidad y con menos tiempo siendo funcionario. Entonces yo hice, por así decirlo, el camino largo. 4 años más, hacer otra carrera, presentarme y finalmente tener la plaza. Y esto también en positivo le pasó a mi pareja de aquel entonces, que se presentó hasta en 4 ocasiones en diferentes comunidades. Y no en 4 años, sino en 2 o 3 años se presentó en 4 ocasiones, y a la cuarta, por esa inercia positiva, por ir a Comunidad Valenciana, por ir a Castilla-La Mancha, por ir a diferentes comunidades, le permitió que en el año bueno de la Comunidad Valenciana para presentarse pudo coger una plaza. Y estoy seguro que fue por decidir, a pesar de no tener los méritos suficientes, no tener el bagaje, presentarse, presentarse y presentarse, entender las reglas del juego, y el año cuando aparece la oportunidad, ella estuvo preparada, ella tuvo una programación con hilo conductor, ella tuvo mucho bagaje y muchos recursos para abordar los supuestos prácticos, y también tuvo un muy buen tema. Así que sin duda, preséntate cuanto antes, porque comprender las reglas del juego te da ventaja. Segundo, intentaría tomarme la oposición como una inversión. Yo no me puedo tomar la oposición como me presento o me preparo y si no consigo el objetivo es dinero perdido. No, yo me presento, aprendo lo mejor de la academia. En este caso estamos preparando obviamente en el Movimiento Aprendo, y si te quieres preparar con nosotros, en el comentario fijado tienes toda la información, pero quiero decir que tú te puedes presentar y quizá no sea tu año, por lo que sea, pero lo que has aprendido, al menos si te preparan bien, y es lo que intentamos hacer nosotros, todo lo que has aprendido en esos 10 meses, en esos 8 meses, en ese año de preparación, te lo vas a llevar para toda la vida. Nosotros hacemos clases que son anacrónicas, que son tremendamente funcionales. Tú vas a aprender a programar en deportes, vas a aprender a programar en salud, vas a aprender a programar en nutrición, en juegos, en expresión corporal, en hacer ski rooms. Todo ese bagaje te va a servir. Si no es este año, el año que viene te vas a volver a enfrentar a temáticas deportivas, te vas a volver a enfrentar a juegos, a productos competenciales, vas a tener que volver a programar, te vas a encontrar problemas de primeros auxilios, te vas a encontrar problemas de emociones. Si de verdad te preparas bien un año, lo que tienes que hacer al año siguiente es quizá adaptarlo a la nueva legislación, adaptarlo si hay algún cambio, pero esa base del 80% tiene que ser una inversión. Por lo tanto, tómatelo como eso, no tómatelo como un blanco o negro. Si saco la plaza merece la pena la inversión, si no saco la plaza no merece la pena, no.
es inercia positiva y más temprano que tarde verás que estás dentro. Tercer consejo, o mejor dicho, tercera razón, y es que yo intentaría abordar la oposición de educación física desde el punto de vista de cuando acabe mi preparación de 6, 7, 8, 9, 10 meses, quiero salir siendo mejor docente. Y para eso te tienes que centrar en la propuesta práctica. Se lo comentaba a Daniel justamente ayer. Le decía, yo los primeros meses, en vez de enfrentarme directamente y dedicar todas mis horas a estudiar los temas, los dedicaría a la parte práctica. ¿Qué quiere decir esto? Dedicaría a entender la educación física desde los diferentes bloques de saberes básicos y contenidos y tener actividades y propuestas para cada uno de ellos. Intentaría también comprender cómo ser bueno en gestión de aula para resolver pequeños conflictos, para optimizar el tiempo de compromiso motor, para hacer agrupaciones, etcétera, etcétera. Intentaría también, en definitiva, aprender a programar, intentaría aprender a evaluar, que todo esto lo enseñamos, obviamente, en la Academia de Movimiento Aprendo. Pero quiero decir que si tú apuntas más a la parte práctica que a la parte teórica, que al temario, vas a salir reforzado. Son aspectos transversales que independientemente de tu resultado te van a servir para tu día a día docente. Y ahí tienes que apuntar en la preparación. Así que objetivo, ser mejor docente y verás que de forma irónica, cuando pones el objetivo en habilidades, cuando pones el objetivo en ser mejor docente, la nota suele acompañar. Cuarta razón, lo que te he comentado, inercia positiva. Caso de mi pareja, se presentó la primera vez, fue un auténtico desastre, ella pensaba que a más horas de estudio más nota iba a tener, se dio cuenta que no, hizo muy buen tema en cuanto a memoria, pero el tema no tenía sustento práctico, por lo tanto entendió en esa primera oposición que tenía que mejorar todos sus temas, eso mejoró en su segunda oposición. ¿Qué pasó? Su segunda oposición hizo muy bien el tema, defendió más o menos el supuesto práctico, pero tuvo una programación muy floja, porque lo típico, de es que si no paso la primera parte, ¿de qué sirve tener una buena programación? Pues bien, para la tercera oposición sí que es cierto que ya tuvo una propuesta más equilibrada. Aprobó, sacó muy buena nota, en este caso se presentó a otra comunidad y fue muy difícil sacar plazas y que se hizo interina y con todo este bagaje, con toda esta inercia positiva de aprender en cada una de las oposiciones, llegó el año 2017, llegó un buen año en la Comunidad Valenciana y con todos estos errores, con este equilibrio de preparación, pudo ponerse delante del tribunal, hacer el mejor tema de su tribunal, hacer de los mejores supuestos de su tribunal y hacer la mejor exposición de su tribunal, quedar la tercera de la Comunidad Valenciana y coger plaza. Y si hubiera pensado de, no, es que hasta que no tenga los méritos, hasta que no me haya estudiado todos los temas, no me presento, pues no hubiera sacado plaza. Así que cada una, cuando, y esto lo decía Steve Jobs, cuando miras al pasado y juntas los puntos, pues tiene sentido las decisiones que has tomado. Y en este caso tuvo mucho sentido el prepararse y el presentarse en cada una de las tres convocatorias anteriores. Y la última razón, obviamente, es que ¿por qué no? ¿Por qué no tú? A veces se da esa suerte, ese año que no vas tan preparado y te sale un supuesto del que tienes bagaje porque, no lo sé, eres monitor o eres entrenador y te sale un supuesto enfocado a deportes y tienes una buena programación y te hace que con no mucho trabajo entrar en listas, esto va a depender mucho de convocatoria, pues vas a encontrar trabajo o te van a llamar mucho antes. O quién sabe, en mi caso yo también tuve mucha suerte. Mi primera oposición yo dudé mucho de si presentarme o no, porque no tenía muchos méritos, porque eh, era mi primera vez donde yo tenía que hacer una programación y me tenía que enfrentar a unos supuestos prácticos, entonces estuve todo el año debatiendo entre ¿vale la pena presentarme o no vale la pena presentarme? Finalmente, pues me presenté y finalmente pude sacar plaza. Así que yo te recomiendo que ante la duda tomes acción, que por otro lado no conozco ningún opositor u opositora que vaya en serio o que haya ido en serio desde ese año que me presenté, 2017-2018, y a día de hoy no tenga plaza. Hay dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que tienen plaza. Y en este punto, lo dicho, preséntate. Más temprano que tarde lo vas a conseguir y si quieres que te acompañemos en el proceso, en el comentario fijado tienes toda la información. Un abrazo y muchas gracias.